Hola, una vez más, en esta oportunidad vamos a estar revisando el material correspondiente a rentas constantes o también como se le denomina rentas fijas. Entonces, como siempre recuerdo en cada uno de los videos que realizo, si les gusta, por favor denle like, pueden compartirlo también en otras redes de forma tal que se haga mucho más masivo, digamos, la formación en lo que corresponde a valor de dinero en el tiempo y el manejo de rentas. Entonces, para ello paso a compartir en este momento pantalla y me voy a ir directamente hasta la presentación que vamos a manejar en el día de hoy, que es justamente la de rentas constantes. Para ello, entonces, voy a abrir directamente la presentación, que ya ustedes la deben estar observando, y comenzamos por definir lo que es una renta. No es más que una anualidad o una serie de pagos iguales a intervalos iguales de tiempo para reunir un capital o bien para amortizar una deuda, compromiso. Desde el punto de vista del diagrama temporal, y tal cual el diagrama temporal que ven en este momento en la presentación, ese diagrama temporal corresponde a una renta vencida. ¿Por qué es una renta vencida? Porque fíjense que en cero no existe ningún pago o bien ningún depósito. El primer depósito ocurre justamente en el periodo 1 y a partir de ese momento básicamente se van haciendo una serie de pagos o de, digamos, depósitos a lo largo del tiempo. Entonces, al igual que teníamos en interés compuesto, aquí, digamos, lo que se va a evaluar es bien cómo se estima el valor actual o el valor presente, o bien cómo se estima el valor final, o bien, digamos, cuál es el monto de la renta que se está colocando, bien sea adelantada o bien sea vencida, como es el caso del diagrama temporal que ustedes observan en la presentación. Entonces vamos con algunos elementos claves a resaltar. El primero, la cuota, que es lo que, digamos, colocamos, utilizamos como notación la R, que es cada uno de los pagos periódicos que deben hacerse. Periodo de pago no es más que el tiempo que transcurre entre dos pagos consecutivos, por ejemplo, en el caso del diagrama, entre el 1 y el 2. Duración de la renta, tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo y el final del último periodo de pago, es decir, desde 0 hasta n. Fecha de la valoración es el momento en el que se calcula el valor de la renta. Esto pudiese ser o bien el valor final, o bien el valor presente, o bien un valor intermedio. Valor actual no es más que el valor al inicio del primer periodo, valor final, el valor al término del último periodo. Un ejemplo de lo que estamos diciendo, fíjense que si ustedes tienen un diagrama temporal 4 periodos y en cada uno de los periodos hay, por ejemplo, aportes de 100 al final de cada periodo, van a tener 100, 100, 100, 100. Fíjense que si eso está a una tasa nominal del 20% anual capitalizable anualmente, hasta este momento, si nos piden el valor final o bien el valor presente, tal cual como lo ven aquí en la presentación, ustedes tienen, digamos, los elementos suficientes como para estimar ese valor presente. Y eso no es más que trabajar con interés compuesto, llevarse el primer 100 que está en el periodo 1, un periodo hacia atrás, por eso colocamos 100 por 1 más la tasa, que es el 20%, elevado a la menos 1. Después llevarse el 100 que ocurre en el periodo 2, dos periodos hacia atrás, que sería 100 por 1 más la tasa del 20%, elevado a la menos 2. Luego los 100 que está en el periodo 3, tres periodos hacia atrás, 100 por 1 más la tasa del 20%, elevado a la 3, más 100 por 1 más la tasa, que sería el 20%, elevado a la menos 4. La sumatoria de eso, que ya está todo en el periodo 0, da 258,87. De igual manera, si ustedes quieren calcular el valor final para ese ejercicio, con interés suficiente tienen los elementos, digamos, para hacerlo. Entonces colocarían 100 por 1 más el 20% a los 3 periodos, es decir, se están llevando el 100 que está en el periodo 1 hasta el final del periodo 4, más 100 multiplicado por 1 más la tasa del 20%, elevado al cuadrado, que sería llevarse el 100 que ocurre en el periodo 2 hasta el periodo 4, más
100, un periodo hacia adelante, que es el que está en el periodo 3, que sería 100 por 1 más la tasa del 20%, un periodo hacia adelante, más el 100 que está en el periodo 4. Resultado, 536,80. Es decir, que la renta no es más que la continuación de un interés compuesto. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista práctico, si hacemos este ejercicio, pero ahora en vez de trabajar con 4 periodos, trabajamos con 1000 periodos, fíjense que lo puedes resolver desde el punto de vista del interés compuesto, pero va a ser muy tedioso y muy largo. Entonces, para ello, digamos, y ese es el fin de esta presentación, bueno, podemos trabajarlo de la siguiente manera. Entonces, si queremos establecer la fórmula que hay detrás de la renta, fíjense que si tomamos el caso del valor final para el mismo ejemplo que teníamos de 100 a lo largo de los 4 periodos como una renta vencida, vamos a tener lo siguiente. Será R que multiplica a 1 más la tasa, esto aquí está elevado a la n menos 1, este n menos 1 está elevado, más R que multiplica a 1 más I, todo eso elevado a la n menos 2, más, y así sucesivamente hasta llegar a R multiplicado a 1 más I, elevado a la 1, y todo eso más la R. Si ustedes trabajan aquí, fíjense que la R sale como factor común, ¿y qué te va a quedar luego? R que multiplica 1 más I más 1 más I al cuadrado más así sucesivamente hasta llegar a la función, a la fórmula, perdón, 1 más I elevado a la n menos 1. Eso entonces nos lleva a que podemos desarrollar directamente cuál es la fórmula que hay detrás del valor final y haciendo lo propio podemos hallar la del valor presente. En el caso del valor final, el valor final está dado como la renta que multiplica a 1 más la tasa elevado a la n, todo eso a la menos 1. El menos 1 está, digamos, no es parte del exponente, dividido entre la tasa. Ahora el valor presente será la R que multiplica a 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos 1 y todo eso dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. ¿Cuál es la clave en los ejercicios de renta? Que siempre la unidad la va a dar el monto de la R. Si la R es semestral, yo tengo que acomodar la tasa en semestres y tengo que acomodar el tiempo también en semestres. Si la R es mensual, entonces todo lo demás tiene que estar en meses, tanto la I como la N. Otra cosa importante desde el punto de vista de la valoración de la renta, ahora la N ya no necesariamente va a ser la duración de la operación. La N se convierte en, digamos, la cantidad de rentas que estoy valorando bajo una misma tasa de descuento. Eso sería, digamos, la manera de cómo trabajar en este caso, el tiempo, que sería la N. De igual manera, en el caso del valor presente, siempre que dicta la pauta a nivel de la unidad, siempre va a ser la R. Y yo tengo que adecuar tanto la tasa como el tiempo en función de la unidad a la que venga la R. De igual manera, si esta es la fórmula a aplicar para rentas vencidas, entonces para las rentas anticipadas, que sería el diagrama temporal que ustedes ven a continuación, bueno, simplemente te va a quedar la misma expresión que tenías para el valor final para una renta vencida y constante, pero ahora agregándola o multiplicándola por 1 más I. Entonces te queda como la R que multiplica 1 más I elevado a la N, todo esto es lo menos 1 y todo esto dividiendo la tasa, y todo multiplicado por 1 más I. En el caso del valor presente quedará como la renta que multiplicará 1 más la tasa elevado a la n, todo esto es lo menos 1 y todo esto dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la n. Y todo eso lo voy a multiplicar por 1 más i, dado que la hora de la renta es anticipada. Clasificación de las rentas, yo pudiese tener, según el tiempo, rentas ciertas o rentas eventuales o contingentes. Las ciertas son las fechas de pago de los pagos están estipuladas de forma concreta. Es decir, yo sé que tengo que pagar tal día un monto específico y esos son lo que denominamos unas rentas ciertas. Las eventuales o contingentes dependen de algún suceso previsible, pero la fecha de realización no se puede fijar. Eso pudiese ser, por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista de un vehículo, aunque tú le hagas el mantenimiento preventivo a tu carro cada 5.000 kilómetros, eso no quiere decir que
a lo largo de 0 a 5.000 el carro pudiese accidentarse. Y si se accidenta, ya no sería un mantenimiento preventivo, sino que le harías un mantenimiento correctivo. A eso se refiere una renta eventual o contingente. Ordinario vencida, el pago de la renta se hace al final del periodo de pago. Eso no es más que el pago o el servicio postpago de telefonía móvil, por ejemplo. Y la anticipada, el pago se efectúa al principio del periodo de pago, que sería telefonía prepagada. Según el monto del pago, yo pudiese tener rentas constantes o rentas variables. Las constantes, todos los pagos serán iguales, es decir, que son fijos. En el caso de los variables, todos los pagos no serán iguales y simplemente pudiesen crecer o bien bajo un gradiente aritmético, que sería algo así como lineal, o un gradiente, en este caso, que sería el gradiente geométrico, que ya no sería lineal el crecimiento, o el decrecimiento, que también se pudiese dar. Entonces, el problema básico a resolver en este tipo de situaciones es valorar la renta, calcular o estimar el valor presente, estimar el valor final, y calcular básicamente el monto de la renta, que es la R. Un ejemplo de lo que acabo de decir: ¿cuál es el valor final de una renta de 5.000 bolívares anuales durante 7 años? Si durante los primeros 3 años se gana un interés del 5.5% efectivo anual y durante el resto del tiempo el interés es del 6% efectivo anual. Entonces, si toda la operación dura 7 años y durante los primeros 3 años se gana un interés del 5.5% efectivo anual y durante el resto de la operación el interés es del 6% efectivo anual, y dado que la renta también es anual, entonces yo ahora pudiese calcular cuál es el valor final de esa renta. Entonces, para ello, coloco mi diagrama temporal, asumo directamente que es una renta vencida, dado que no existe ningún elemento que me diga lo contrario, y si no me dicen absolutamente nada, la asumo directamente que es una renta vencida, y simplemente coloco mis 7, en este caso serían aportes, en este caso, de 5.000 al final de cada año, es decir, 7 años colocando aportes de 5.000. Y según lo que nos dice el enunciado, durante los primeros 3 años la tasa es el 5.5% efectivo anual, y en los últimos 4 años la tasa es el 6% efectivo anual. Y simplemente ahora lo que paso es a construir la fórmula. Valor final al término del periodo 3 sería la renta, que es anual. Si esta renta es anual, todo lo demás lo tengo que adecuar en años, multiplicado por 1 más la tasa. Si es 5% efectivo anual, sería 1 más 0,055 elevado a la n. Recuerden que dijimos que la n ahora va a ser cantidad de rentas que estoy evaluando bajo una misma tasa. Entonces estoy evaluando la renta 1, 2 y 3, que están a la tasa del 5.5% anual, por eso elevo a la 3, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido a 5.5%. Resultado de hacer eso, 15.840,13. Ahora bien, como ese resultado lo tengo al final del periodo 3 y me lo piden es al final del periodo 7, debo actualizar el valor final de estas 3 primeras rentas que tengo hasta el periodo 3, actualizarlas a la nueva tasa hasta el periodo 7. Y eso lo hago como un interés compuesto. Entonces, por eso coloco 15.840,13, que multiplica 1 más la tasa del 6%, que sería la nueva tasa, durante 4 años. Más, ¿cuántas rentas me falta por valorar? La renta del año 4, 5, 6 y 7. Es decir, 4 rentas más, pero ahora la tasa del 6%. Colocaría la renta de 5.000 multiplicado por 1 más la tasa del 6%, elevado a la 4, todo esto a la menos 1, y todo esto dividido a 6%. Resultado, al hacer esta suma, 41.870,87. Ahora pasamos a los ejercicios. Los ejercicios los voy a desarrollar de la siguiente manera. Voy a desarrollarlos tal cual como lo tienen al final de esta presentación, y los voy a hacer también utilizando una hoja de cálculo. Entonces vamos con el primero. Dice así: se depositan anualmente 250.000 en un banco que abona intereses del 48% anual. Primera pregunta: ¿cuál será el monto acumulado al cabo de 5 años?
Segunda pregunta, si transcurridos los 2 primeros años, baja la tasa de interés al 36,64% nominal anual capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el monto acumulado a final del año 5? Entonces, para ver el desarrollo, lo primero que nos están preguntando es tal cual lo que hicimos en el primer ejemplo. Inclusive es más fácil porque se asume que no hubo cambio de tasa para esa pregunta, dado que la tasa siempre fue del 48%. Si anualmente estaba depositando 250.000, entonces a la tasa del 48%, y si hicimos 5 depósitos, entonces simplemente calculo cuál es el valor final. Ese valor final en la primera parte será la renta anual 250.000 que multiplicará a 1 más la tasa del 48%, todo eso elevado a la 5, todo esto a la menos 1 y todo esto dividido entre la tasa del 48%. Resultado 3.177.511,04. Ahora bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Si transcurridos los 2 primeros años baja la tasa de interés al 36,64% nominal anual capitalizable semestralmente, ¿cuál será el monto acumulado a final del año 5? Es decir, ahora vamos a tener las 2 primeras rentas que estarán al 48% y luego las 3 últimas que estarán al 36,64% nominal anual capitalizable semestralmente. ¿Cuál es el problema que tenemos de fondo? Que dado que la renta en este caso es anual y dado que la segunda tasa ya no está digamos, de manera efectiva anual, entonces lo primero que yo debo hacer es convertir esta tasa que no es anual, llevarla a una tasa que sea efectiva anual, es decir, 36,64% nominal anual capitalizable semestralmente, debo llevarlo a una tasa efectiva anual. Entonces, para ello, lo primero que hago es justamente hacer la tasa equivalente, que sería 1 más 36,64 entre 2 elevado al cuadrado es igual a 1 más la tasa elevado a la 1, porque es una tasa efectiva anual lo que estoy declarando aquí. Al despejar y les va a dar exactamente el 40%. Entonces ahora sí podemos proceder a calcular cuál es el valor final al término del año 5. Entonces, lo primero que hago es estimar cuál es el valor final de evaluar las 2 primeras rentas en el periodo 2. Y eso es 250.000 que multiplica a 1 más la tasa del 48% elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque son las 2 primeras rentas las únicas que están a la tasa del 48%. Todo eso menos 1 y todo eso dividido hasta, entre el 48%. Este resultado, cuando ustedes lo meten en la calculadora, les va a dar el valor final al término del año 2. No es ahí que me lo están pidiendo. Entonces yo debo actualizar esa valoración de las 2 primeras rentas llevadas al periodo 5 a la nueva tasa. Entonces por eso multiplico por 1 más la tasa del 40%, que es la que acabo de hallar, elevado en este caso al cubo. Más, ¿cuántas rentas me falta valorar? La renta 3, 4 y 5, es decir, 3 rentas. 250.000 que multiplicará a 1 más la tasa del 40% elevado al cubo, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido a la renta. Resultado al hacer eso, 2.791.280,30. Fíjense que si ahora lo hacemos directamente sobre la hoja de cálculo que les voy a compartir en este momento, se van a dar cuenta de lo siguiente. Van a poder observar, vamos a compartir aquí la pantalla. Fíjense que observan acá que dado que es conocido la renta que es, en este caso, no es mensual, sino es anual, un errorcito en lo que fue la anotación. Si la renta es anual de 250.000 y la tasa es del 48%, y luego la tasa cambia al 36,64%, entonces puedo hallar la tasa equivalente, que es lo que calculo aquí abajo, 39,996% efectiva anual. Entonces, la primera parte, asumiendo que no hubo cambio de tasa, bueno, simplemente es decirle a Excel que me calcule el valor final. Si tienen entonces el Excel en inglés, no es más que la función FB, que es Final Value, o bien, si lo tienen en español, sería BF.
¿Qué es lo que te va a pedir Excel como datos de entrada? Dame la tasa a la cual van a estar las rentas, que sería el 48% anual. ¿Cuántas rentas vamos a valorar? En este caso estamos valorando 5 rentas. Y Excel lo que te va a pedir es o bien dame el valor de la renta o bien dame el valor presente de toda esa serie de rentas. En este caso el dato conocido es el valor de la renta. Fíjense que Excel, dado que utiliza aquí la función pago, si nosotros no le agregamos este negativo que está aquí, por defecto Excel me lo va a dar como una salida de efectivo. ¿Por qué una salida de efectivo? Porque él asume que eso es un pago, y si es un pago es una salida de efectivo. El resultado al hacer esto me da 3.177.511,04, que fue lo mismo que demostramos en el ejercicio. Segunda parte, asumimos que los 2 primeros años estuvo la tasa del 48% y que el resto de la operación estuvo al 39.906%. Entonces, lo primero que hago es calcular las dos rentas iniciales, el valor final, y eso es estimar sobre estos 250.000 anuales, calcular el valor final de esas dos rentas, asumiendo en este caso la tasa del 48%. El resultado al hacer eso, 620.000. Ahora, ¿qué hago? Bueno, simplemente me llevo esos 620.000 a la tasa del 39,996% durante 3 periodos. Es decir, lo voy a actualizar al periodo 5. Resultado, 1.701.142,35. Finalmente, lo que hago es valorar las últimas 3 rentas. ¿A qué tasa? A la tasa del 39,96%. Eso es entonces agarrar y simplemente estimar cuál es el valor final de las rentas. Valor final de las rentas sería entonces evaluar a la tasa del 39,996 3 rentas, asumiendo un pago de 250.000 anuales. Resultado al hacer eso, 1.089.964,13. Finalmente, debería sumar ese resultado de las 3 rentas al resultado de las 2 primeras rentas llevadas o actualizadas al periodo 5. Y eso da 2.791.106,47, que difiere un poquitico al resultado que tenía la presentación, dado que el resultado de la presentación está hecho para asumir 2 decimales, ir redondeando con 2 decimales. Esa sería, digamos, la diferencia de este resultado con respecto al primer resultado que tienen en la presentación. Entonces, volvemos nuevamente a la presentación y allí simplemente ahora procedo nuevamente a compartir pantalla. Entonces, al compartir pantalla allí, bueno, vamos al ejercicio número 2. Dice así: una persona desea reunir 5 millones en 6 años y para lograrlo se propone depositar en un banco una cantidad fija de dinero todos los años a una tasa del 36% anual. Si el banco aumentara la tasa 45% anual una vez realizado el cuarto depósito, ¿qué cantidad deberá depositar los 2 últimos años para reunir los 5 millones? Evidentemente, si la tasa aumenta después de realizar el cuarto depósito, implica que en el depósito 5 y 6 ya yo no tengo que depositar la misma cantidad que había depositado previamente, sino una cantidad menor, dado que la tasa me compensa llegar al mismo valor que había pensado originalmente. Entonces, lo que hago ahora simplemente es estimar, en este caso, cuál es el monto de la renta para esos 6 años, dado que yo quiero reunir 5 millones y dado que la tasa no varió y fue siempre el 36%. Entonces, al hacer eso, no es más que utilizar la fórmula del valor final. 5 millones es igual a la renta multiplicada por 1 más la tasa del 36% elevado a la cantidad de rentas que estoy valorando, que serían 6, todo eso lo menos 1 y todo eso dividido a la tasa del 36%. Al despejar de allí R1 les va a dar 337.868,34. Ahora bien, dado que hay una tasa que me beneficia, eso implica que las primeras 4 rentas
estuvo al 36% y las últimas dos rentas estará a la tasa del 45%. Entonces, si yo quiero reunir igual los 5 millones, entonces me quedaría ahora la función de la siguiente manera. 5 millones es mi meta, es igual a utilizar la primera renta calculada, que serían 4, 337.868,34, multiplicarlas por 1 más la tasa del 36% elevado a la 4, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido entre la tasa del 36%. Este resultado que acabo de estimar acá me va a dar al final del año 4, pero como quiero llevarlo al año 6, debo actualizarlo como un interés compuesto por 1 más la tasa del 45% durante 2 periodos. Ahora más, me falta todavía valorar las dos rentas a la tasa del 45%. Esas dos rentas que me falta por evaluar, o esa renta, es justamente la que no conozco. Se la dejo indicada como R2, que multiplicará a 1 más la tasa del 45% elevado al cuadrado, todo eso a la menos 1 y todo eso dividido a la tasa del 45%. Resultado al hacer eso, R2 me da 90.911,90, lo cual certifica nuestra sospecha inicial. Dado que la tasa ahora me beneficia, la segunda renta a depositar debería ser, o el segundo bloque de rentas a depositar, debería ser menor al primer bloque de rentas. Y efectivamente se cumple la premisa. Regreso nuevamente al enunciado y ahora paso a compartir con ustedes la hoja de cálculo para hacer el mismo ejercicio. Si me voy al ejercicio 2 y comparto con ustedes nuevamente la pantalla, van a observar, en este caso, lo siguiente. Bueno, dado que tienes el valor final que es conocido en el periodo 6, que es 5 millones, dado que conoces la tasa del primer año del 36%, dado que conoces una tasa del segundo, digamos, de una tasa 2, que es el 45%, que aplica para los años 5 y 6, se procede entonces a estimar básicamente cuál es la primera renta. Y la primera renta es asumir que la tasa siempre se manejó al 36%. Al hacer eso, no es más que decirle a Excel, utilizar la función pago si lo tienes en español, si lo tienes en inglés payment, que es PMT, y lo que te va a pedir Excel es dame la tasa a la cual estuvo la operación, 36%, dime cuántas rentas estás evaluando, que serían 6, luego dime cuál es el valor presente o bien cuál es el valor final. En nuestro caso, como no conocemos valor presente, colocamos 0 y colocamos el valor final conocido, que es 5 millones. Fíjense que además la función les establece un tipo. Él asume directamente que si es una renta vencida, se asume 0 inmediatamente, así lo asume Excel. Si no es una renta vencida, sino que es una renta adelantada, en vez de 0 habría que colocarle, en este caso, 1, que indicaría para ese tipo de renta que es una renta adelantada. Resultado al hacer eso, y de igual manera hacemos el truquito del negativo, dado que Excel parte de la premisa que eso es una salida de flujo, un valor negativo. Entonces, resultado de eso es 35. En este caso, las primeras 4 rentas, o las primeras 4 rentas a la tasa del 36%, que es lo que hago aquí. Eso lo voy a multiplicar por 1 más la tasa, que es el 25%, 2 periodos adelante, para llevarla, en este caso, periodo 6, y le voy a sumar cuál es la renta que voy a depositar en el año 5 y 6, por, digamos, 1 más la tasa, que sería el 5%, elevado a la cantidad de rentas que serían 2, todo eso menos 1, y todo eso dividido a, en este caso, la tasa, que sería el 45%. Si ustedes despejan de esa ecuación, la R anual les va a dar 90.911,87, que es exactamente igual a el monto en la presentación. Entonces, realmente la presentación, comparto para ello la presentación con ustedes y vamos a realizar ahora el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Se ha obtenido un préstamo por 3 millones a una tasa del 54% anual, capitalizable, en este caso, mensualmente, para ser amortizado en 24 mensualidades vencidas. Al cancelar la décima cuota, se desea amortizar el préstamo en su totalidad. Determine la cantidad que hay que cancelar
de ese préstamo en ese momento específico. Entonces, para resolverlo, básicamente, lo que tengo que hacer es primero saber, en este caso, dado que el préstamo fue por 3 millones, cuál debería ser el valor de la renta mensual. Una vez conocido ese valor de la renta mensual, no es más ahora que estimar, una vez cancelada la décima cuota, cuál debería ser el monto que pagaría la totalidad del crédito al final del periodo 10. Para hacer eso, entonces, me voy a la solución. Les digo 3 millones, que sería el valor presente, es igual a la R, que multiplica a 1 más la tasa. Todo eso lo voy a trabajar, en este caso, a la tasa indicada, que sería según el enunciado. Vamos a recordarla por acá, el 54% anual capitalizable mensualmente, es decir, 0.54 entre 12. Que sería 0.54%, 24 mensualidades, todo esto dividido entre la tasa por no más la tasa, se va a mensualidades. Al día cada 12.9. Dado que ya es conocido el valor de la R, ahora simplemente la primera es estimar el valor presente en la cuota número 10. Si estás analizando cuál es el valor presente, lo que te estás preguntando, digamos, es ¿cuántos pagos futuros tengo? Si es así, ¿cuánto representan esos pagos que va al periodo 10? Y justamente que multiplicar más la tasa, que es 0.45, elevado a la 14, todo lo junto, dividido entre la tasa, que sería 0.45, y eso lo voy a multiplicar por 1 más la 0.45 elevado a la 14. Para hacer eso, voy a hacer 0.6. Esa es una manera. La otra manera de hacerlo es simplemente calcular, asumiendo que no he pagado nada, si la deuda de 3 millones en el periodo 0, me llevo esa deuda de los 3 millones a la tasa entrando hasta el periodo 10. Y eso es más que la deuda inicial al cabo de 10 meses. Perdón, menos el valor final, que sería, en este caso, el de las cuotas canceladas. Es decir, que el valor final de la renta, que representaría básicamente cuánto yo he cancelado del crédito. Al hacer esa diferencia, que te va a dar 3 millones multiplicado por 1 más la tasa del 0.045 elevado a la 10, todo eso menos 206, multiplicado por una tasa del 4.5% elevado a 10, y la tasa es 2.115.727,06, lo cual es igual a lo que habíamos ya, digamos, colocado en la respuesta del enunciado. Entonces, comparto con ustedes nuevamente la definición. Vamos a compartir pantalla. Al compartir pantalla, verán entonces que el valor presente es 3 millones, la I proporcional mensual 4.5, N mensual, estamos hablando de 24 meses, y lo que me está pidiendo el enunciado es calcular el valor presente del mes 10. Entonces, lo que hago es primero calcular la R mensual. La R mensual me va a dar, en este caso, sobre la función PMT, payment, si lo tienen en inglés, pago si lo tienen en español. Le colocan la tasa proporcional, 4.50. Le colocan el número de mensualidades que tienen, 24, y le colocan, en este caso, cuál es el número o cuál es el valor presente del ejercicio, que sería los 3 millones. Resultado al hacer eso, 206.961,09. Dado que ya tenemos el valor de la renta, ahora sí procedemos a calcular cuál será el valor presente para ese jugador cuál será el valor presente de esa renta para el ejercicio. Resultado de eso sería, en este caso, trabajar con valor presente. Valor presente, en este caso la función de valor presente, utilizando la tasa proporcional de 4.5%, utilizando 14 periodos, en este caso que sería la cantidad de periodos que aún falta por, digamos, pagar, y utilizar en este caso, adicionalmente, el valor presente dado, que sería, en este caso, el valor presente, no, utilizar la renta mensual, que sería en este caso 206.961,09. Resultado al hacer eso, 2.115.727,06, que sería el mismo resultado que está, digamos, sugerido en la presentación. Entonces seguimos nuevamente hasta la presentación, comparto con ustedes la pantalla y
vamos a hacer ahora el ejercicio 4. En el caso del ejercicio 4, fíjense ustedes que dice así: se depositan 2 millones a una tasa del 24% anual capitalizable trimestralmente, con el fin de que al cabo de 5 años se pueda disfrutar de una renta trimestral por un lapso de 7 años. O sea que cuando han transcurrido 8 años, la tasa de interés disminuye al 16% anual capitalizable trimestralmente. ¿Qué cantidad adicional habrá que colocar al final del 8º año para disfrutar de la misma renta? Es decir, estamos depositando 2 millones a una tasa del 24% anual capitalizable trimestralmente hoy, con el fin de que al cabo de 5 años se pueda disfrutar de una renta trimestral por un lapso de 7 años. Es decir, que si yo coloqué ese capital original en el día de hoy a esa tasa, asumiendo que su tasa no cambie, en 5 años yo debería tener acumulado un valor final. Sobre ese valor acumulado, yo voy a sacar, digamos, dinero de allí para poder utilizarlo en otras cosas. Entonces, aquí tal cual como lo indica el enunciado, simplemente yo quiero que después de esos 5 años yo pueda disfrutar de una renta trimestral por un lapso ahora de 7 años. Entonces, lo que hago para ello no es más que agarrar, vamos a hacerlo por acá, estimar con interés compuesto cuál es el valor final al cabo de los 10, digamos, periodos. Entonces eso no es más que agarrar los 2 millones, multiplicarlo por 1 más la tasa del 6%, elevado a la 20. Resultado, 6.414.270,95. Eso se va a convertir entonces en el valor presente para efectos de la renta. Es decir, de ese pote voy a comenzar a sacar o hacer retiros trimestrales. Entonces, 6.414.270,95 es igual a la renta trimestral multiplicada por 1 más la tasa, que sería el 6%, elevado, en este caso, a la cantidad de trimestres, 28, todo esto lo menos 1, y todo esto dividido entre la tasa por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos, en este caso, que aplican para la operación, que serían 28. Resultado al hacer eso, 478.456,84. Dado que ya tenemos esa parte del ejercicio hecha, ahora simplemente lo que procedemos es, dado que ocurrió un cambio de tasa, al final de ese periodo 8, lo que hago es, asumiendo que el aporte de la renta no cambia, bueno, simplemente estimo cuál debería ser el valor presente en el periodo 8. Primero a la tasa del 6% y después a la tasa del 4%. Si lo hacen para una tasa del 6%, el valor presente en este caso les va a dar algo así como 4.835.234,68. Si lo hacen para la tasa del 4%, entonces les va a dar que el valor final será de 575.120,49. Ahora, dado que esos serían los valores, los dos valores presentes que pudiesen darnos en el final del periodo, en este caso 8, lo que hago ahora es una diferencia, 5.575.000 dividido a, restado a 4.835.224,68. La respuesta nos va a dar 739.885,81. Si me voy a la hoja de cálculo ahora, una vez más, van a ver que para el caso del ejercicio 4, bueno, simplemente vamos a compartir pantalla nuevamente por acá. Está formulada de esa manera, es decir, hasta el periodo 8 aplicó la tasa del 6%, del 9 en adelante aplicó la tasa del 4%. Entonces, asumiendo que no hay cambio de tasa, lo primero que hago es calcular cuál es el valor final. El valor final no es más que utilizar, en este caso, la información que tenemos del ejercicio, es decir, trabajar con los 2 millones a la tasa del 6%, 20 periodos hacia adelante, es decir, asumiendo la tasa proporcional del
que es anual capitalizable trimestralmente, entonces nos llevamos 20 trimestres hacia adelante. Resultado, 6 millones, perdón, 6.414.270,94. Luego, estimo cuál es la renta trimestral, asumiendo que ese es el valor presente de la renta. Entonces, eso será, calcula la renta trimestral para ese valor presente. Entonces, utilizan la función de pago, que será utilizar la tasa del 6% para 28, digamos, valoraciones o 28 trimestres que voy a estar sacando dinero, y considero el valor presente y le coloco el negativo, dado que se aplica lo que habíamos dicho desde el primer ejercicio. Resultado, 478.456,84. Ahora bien, si asumo la primera tasa, tal cual como lo habíamos demostrado previamente, el valor presente en 8 da 4.835.234,68, y si asumen la tasa proporcional de 2, que es el 4%, les da algo así como 5.575.120,49. Si hacen la diferencia de ambos en la iglesia, pues debería dar, en este caso, algo así como 739.885,81, que es básicamente la misma respuesta que se ofrece para la presentación. Seguimos con la presentación y regresamos ahora a el ejercicio 5. Entonces, voy a compartir, en este caso, pantalla con ustedes nuevamente. Entonces, dice así, ejercicio 5. Para reunir un capital, se coloca una renta adelantada de 500.000 anuales durante 5 años. 4 años después del quinto pago, se decide retirar del fondo 800.000 anualmente. Pregunta: hay el monto final del año 12 si la tasa de interés fue el 18% efectivo anual. Entonces, lo primero que hago para este ejercicio es calcular cuál es el valor final de esa renta adelantada. Entonces, para ello sería colocar los 500.000, multiplicarlos por 1 más la tasa del 18%, 5 rentas estoy valorando. Todo eso a la menos 1 y todo eso dividido a la tasa del 18%. Dado que es una renta adelantada, lo multiplico por 1 más la tasa, que sería el 18%. Una vez que ya tengo eso, me debería dar 4.220.000. Y con esa información ahora lo que hago es calcular cuál es el valor final de hacer los depósitos y de hacer los retiros. Resultado al hacer eso, simplemente me va a dar 4.220.983,75 multiplicado por 1 más la tasa del 18% elevado, en este caso, a la 7 periodos, todo eso menos los 800.000, que sería el retiro, multiplicado por 1 más la tasa del 18% elevado a la 4. Todo eso dividido entre la tasa del 18%, y dado que es una renta adelantada, la multiplico por 1 más la tasa, que sería 18%. Resultado al hacer eso, el valor final al cabo de los 12 periodos será igual a 8.522.475,80. El valor final resultante, 8.522.465,80. Si regresamos ahora a la hoja de cálculo para hacer el ejercicio, van a ver en este caso que el ejercicio 5, vamos a compartirlo nuevamente en la pantalla, da exactamente igual a lo que aparece allí en la hoja. Es decir, son rentas adelantadas, y para evaluar esas rentas adelantadas lo primero que hago es calcular cuál es el valor final en 5. Y aquí está la precisión que les hacía inicialmente.
Fíjense que en tipo, en el parámetro tipo, le coloco 1. ¿Por qué le coloco 1? Porque estamos asumiendo que eso es una renta adelantada. Eso da 4.220.983,76, que sería la renta adelantada al cabo de los 5 periodos, al analizar esa primera parte del enunciado y asumiendo una tasa del 18%. Luego calculo el valor final en 12, que sería llevarme esas 5 rentas que acabo de evaluar de forma adelantada y llevarme las 7 periodos hacia adelante. Eso es importante también acotarlo. Aunque es una renta adelantada a nivel de valoración, como primero pago y luego disfruto del servicio, fíjense que el último pago yo lo hago en el final del 4, el principio del 5, pero eso está pago hasta el periodo 5. Por eso es que la valoración culmina allí, en el periodo 5. Y a partir de allí es que se arranca el conteo para tener los 7 periodos que nos llevará hasta el valor final 12 de 7. Entonces luego hago lo propio, pero utilizando ahora la variación, en este caso, del valor, utilizando la renta 2, que sería los retiros. Entonces, si ahora valoro los retiros, vamos a tener lo siguiente. El valor final en 12 será, dado que también esos retiros son adelantados, sería evaluar la cantidad de retiros que, según las cuentas, me da que son, en este caso, 4, y valoro eso al final del periodo 12. Eso me da 4.923.367,81. Entonces, el valor final 12 neto no es más que la diferencia entre los 13.445.833,60 menos 4.923.367,81. Y eso da 8.522.465,79, que es la respuesta sugerida para el ejercicio. Entonces regresamos nuevamente a la presentación y nos vamos con el último ejercicio propuesto, que sería el ejercicio 6. Para ello nuevamente comparto la pantalla y el enunciado dice así: durante 4 años se depositan 20.000 al principio de cada mes, lo cual de una vez nos dice que eso es adelantado, en una cuenta de ahorros que gana el 30% nominal anual capitalizable mensualmente. Además, se retiran 15.000 al final de cada trimestre. Pregunta: ¿cuál es el valor al final de los 4 años? Y segunda pregunta: ¿cuál sería la renta anual equivalente? Entonces vamos con la primera parte del ejercicio. Lo primero que hago es calcular básicamente la tasa equivalente. Entonces aquí lo que hago es calcular cuál debería ser la tasa anual capitalizable trimestralmente. Eso me da que 1 más 0,30 dividido entre 12 elevado a la 12 es igual a 1 más tasa nominal anual dividido entre 4 y elevado a la 4. Al despejar de allí, IN me va a dar 30.76% anual capitalizable trimestralmente. Luego, calculo cuál debería ser el valor final al cabo de los 4 años. Eso será los depósitos, que serían de 20.000 multiplicado por 1 más la tasa, que sería el 30% anual capitalizable mensualmente, que sería dividirlo entre 12, y elevarlo en este caso a la 12 por 6, por 4, perdón, que sería en este caso la tasa anual capitalizable trimestralmente. Resultado de eso, le voy a restar 1 y lo voy a dividir entre la tasa anual dividida entre la frecuencia de capitalización, que es 12. Eso lo multiplico por 1 más la tasa del 30% dividido entre 12. ¿Por qué? Dado que en el enunciado me dicen que esa es adelantada. Menos, asumo los retiros, 15.000, que multiplica 1 más 30.76 dividido entre 4, elevado en este caso a la 4 sobre 4. Y finalmente, lo que voy a hacer ahora es restarle 1 y dividirla entre la tasa, que sería el 30.76 dividido entre 4. Resultado de hacer esa diferencia me va a dar un valor final en el periodo 4 de 1.419.459,16. Ahora seguimos.
tasa efectiva anual, que sería, digamos, vamos a hacer la precisión del enunciado. La segunda pregunta dice así, ¿cuál es la renta anual equivalente? ¿Eso qué quiere decir? Mire, yo no quiero ir, vamos a ver, por año, durante 12 veces para hacer esos depósitos adelantados, ni tampoco quiero ir trimestralmente para hacer esos retiros. Entonces, dime cuál es el monto que sea exactamente igual a depositar los 20.000 al principio de cada mes y retirar 15.000 al final de cada trimestre, pero hacerlo de manera anual. Si lo hago anual, que es lo que me está planteando el enunciado allí, asumo directamente que eso es anual vencido, dado que no me dicen que sea renta anual adelantada equivalente. Entonces, lo que voy a hacer son 4 depósitos que me compense depósitos y retiros. Entonces, regreso nuevamente a la solución. Entonces, la meta sigue siendo el 1.419.459,16 que acabo de hallar. Eso es igual a la renta, la defino en años, la multiplico por 1 más la tasa, en este caso equivalente, que es el 34,49% efectiva anual, elevo a las 4 rentas, todo eso a lo menos 1 y todo eso dividido entre la tasa que es 34,49%. Al despejar de allí la R me va a dar que es 215.518,50. Ese debería ser el monto de esa renta anual equivalente, lo cual es análogo a decir que si yo quiero llegar a la meta de 1.419.459,16, tengo 2 vías para hacerlo. O bien hago 12 depósitos y 4 retiros, 12 depósitos de 20.000 y 4 retiros de 15.000 anualmente, o bien voy una vez, digamos, al año al banco, que sería en este caso al final de cada año, y deposito 215.518,50 a la tasa equivalente anual de 34,49%. Y da exactamente, voy a llegar a la misma respuesta. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Recuerden, si les gustó el video, suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, darle like, compartirlo en otras redes. Me pueden encontrar en cualquiera de las redes como Ricardo Silva M. Aquí les coloco también información de contacto, mis correos, rdasilva@unimed.edu.be, ricardodasilvam@gmail.com y ricardasilvam@gmail.com. Entonces, ya ustedes saben, si les gustó el video, por favor, denle like. Chao, hasta pronto.